¿Cómo no, Natalia? Buenas tardes, no sé si me escuchan. Ahí le mandé un mensaje a Julio, al docente, me dijo que ya se conectaba. Así que ahora en unos minutos ya se une a la reunión. Hola, gracias. De nada. Gracias. Anfitrión. Cuando vos me digas, ya arrancamos. Cuando quiera, ya estás como anfitrión y ya se está grabando. Lo que no te veo. No me ves, entonces espera un poquito. A ver, ahí me tenés que ver. A ver. Ahora Ahí sí te veo. Bien, ahora me voy a fijar, yo ahí en un costado, fijar el video. Y ahora voy a compartir pantalla. Así ya los chicos tienen el material que está subido. Bueno, ahí estamos.
Bueno, chicos, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, buenas perfecto. tardes. Sí, lo escuchamos. Bueno, les pido que me disculpen, pero hay veces que las cosas se complican y empezó siendo un lunes muy complicado con cuestiones de violencia familiar y después tuve que dar también a clase de la Universidad Atlántida porque hay clases que tengo que dar como titular, no puedo delegar siempre. El lunes pasado me sucedió lo mismo y le tuve que, claro, y le pedí a Leandro, pero ahí Leandro no podía. Así que bueno, casi vamos a tener una hora para empezar con la unidad 12, que es una unidad muy interesante porque empieza toda la parte de derecho tributario. Voy a ir agarrando el programa, así vamos siguiendo las pautas del programa, que acá lo tengo, y cualquier duda me pueden interrumpir, pueden preguntar, tenemos tiempos, o sea, tenemos tiempo para dar las clases, y si tienen el programa a mano, ya empezamos entonces con la unidad 12. Por supuesto que ya muchos de ustedes están terminando la carrera, entonces muchos ya han visto la parte de derecho administrativo y derecho penal. Entonces, esto es realmente la parte más jurídica, lo que vamos a empezar a ver ahora, de todo el programa de Economía y Finanzas. Porque acá van a encontrar, digamos así, la introducción a lo que serían las posibilidades que tienen de frenar esa discrecionalidad del Estado. Lo que ustedes van a ver hoy es que tenemos un sistema recaudatorio que es absolutamente perverso y regresivo. Y si bien ahora decíamos que las disposiciones eran la Constitución Nacional, vamos a ver la Constitución Provincial también, pero va a aparecer una ley, la 11.683, que es precisamente la ley de administración, el procedimiento fiscal administrativo, ley fiscal, que la vamos a ir analizando tranquilamente. Bueno, esta ley, como ven ahí, a ver, ahí tienen, esto consagra facultades omnímodas para la administración pública, sobre todo para el ente recaudador, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, normalmente conocida como AFIP. Pero vamos directamente al tema, que no lo vamos a votar. ¿Lo puedo interrumpir un segundo? Todo lo que usted quiera, Sofía, pregúnteme. Le hago una consulta, porque tengo anotado, no es sobre este tema, es que el parcial es el 28 de noviembre. ¿Está bien o está mal? Porque caería sábado, por eso tal vez Sí, hubo es una sábado. modificación. No está mal, es sábado. Perfecto, perfecto. ¿Por qué lo pusieron el sábado? No sé. Yo no tengo problema porque en realidad estoy afectado a esto. Mire, trabajo más en la pandemia, pero más intensamente que durante los tiempos normales y regulares. Claro. Tanto desde el punto de vista de la actividad en el Poder Judicial como en la facultad, se me ha cuatriplicado la tarea. Así que sábado, domingo, ya mes No, indiferente. yo era por las dudas, porque por ahí había sido un error, pero si No es es un sábado, error. no hay problema, era solo para... Es un sábado y vamos a tratar de aprovechar para empezar relativamente temprano, más o menos Bien. entre las 3 y las 4. Si podemos, vamos a correr un poco hacia las 17, a más tardar, porque Leandro también tiene su ocupación, pero sí es un sábado. Buenísimo, bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, a ver cuántos tenemos escuchando la clase. A ver. 15 participantes. Bueno, muy bien. Bueno, a ustedes 15 sufridos participantes que seguramente piensan de que esto no tiene nada que ver y que es una cuestión de los contadores. Me permito decirles que es una cuestión de los abogados.
y que los abogados tenemos que especializarnos más en el derecho público, porque nuestras universidades o nuestras facultades de derecho de las universidades nacionales y privadas nos sacan mucho en el derecho privado, pero hay que litigar contra el Estado. Al Estado hay que enseñarle a que aprenda que hay derechos, que hay garantías, que hay debido proceso, que hay procedimientos y que no es todo tan arbitrario como ellos creen y no pueden pasar por encima. Porque si acá hay un artículo que tiene hoy, a partir de ahora, una connotación trascendente, es el artículo 17 de la Constitución Nacional. La propiedad es inviolable. Incluso el final de ese artículo 17, que yo lo voy a preguntar, y os invito a que lo lean en su momento, dice, queda para siempre borrado del Código Penal argentino la confiscación de bienes. Y la Corte de la Nación ha hecho extensible eso a que no solamente queda borrado del Código Penal, queda borrado de toda regulación, porque se llega prácticamente a tener una carga fiscal tan grande que las 2/3 partes del trabajo útil que tenemos nosotros durante el año se lo lleva el Estado. Entonces, vamos a ir viendo las pautas que acá tenemos puntualmente. Entonces, derecho tributario. Esto está armado siguiendo punto por punto el programa, así que miren, no tienen más que estudiar esto y los artículos que acá se mencionan o que yo menciono. Dice, se trata de conocer los conceptos principales que enmarcan la imposición a la luz del derecho tributario. Muy bien. Entonces les puse, el Estado debe cumplir funciones para realizar sus fines. Dentro de estas funciones se encuentra la actividad financiera. Esto ya lo sabemos porque ya lo han visto con Leandro cuando se refiere a la actividad financiera del Estado, que no es ni más ni menos que conjunto de funciones que realiza el Estado comprensivas de proveerse de ingresos para efectuar gastos. O sea, el gasto público es la función trascendente que el Estado realiza. Y supone que el Estado realiza inversiones, tal como lo postuló John Maynard Keynes. Volvemos a los principios keynesianos. Bien, pero no podemos hablar del derecho tributario sin hablar del derecho financiero, porque se considera, y acá hay un problema de autonomía muy importante, y que, aclaro, yo el programa no lo hice, pero de haberlo hecho hubiera puesto también el acento en la cuestión de la autonomía. Y dice que el derecho financiero es el conjunto de normas jurídicas que estudian la actividad financiera en los órganos que la ejercen, o sea, por ejemplo, la actividad financiera estaría dada en la Contaduría General de la Nación, en la Tesorería General de la Nación, en la Oficina Nacional del Presupuesto. Bien. En los órganos que la ejercen, en los medios en que se exterioriza, o sea, la forma de recaudar como la de efectuar el gasto, y el análisis de las relaciones que origina. Por supuesto que dentro de esta definición nos está diciendo que también se incorporan los organismos de recaudación. Porque atención, que quede bien claro que cuando la AFIP o ARBA recauda, en el caso ARBA para la provincia, recaudan, no es que la plata entra a la AFIP. La plata es derivada hacia la Tesorería General de la Nación. Lo que hace la AFIP es controlar ese ingreso de riqueza al Estado, pero no tiene la AFIP la posibilidad, ni la capacidad, ni la facultad de administrar los recursos. Eso lo hace la tesorería. Lo que hace es recaudar y tratar de recaudar lo que más pueda, obviamente. Bien, entonces, ¿cuál es el contenido del derecho financiero? Ahí vamos. Para decir que tenemos el derecho presupuestario, que es la regulación jurídica del presupuesto, ya lo han visto con Leandro, que hizo todo un análisis en la unidad número 10. Bien, en la 10, y empezó con la 11, cuando habló del gasto, después habló del crédito, y el miércoles que viene les va a hablar de los recursos. Bien.
Luego tenemos la regulación jurídica de la administración del patrimonio en Estado. ¿Qué es eso? Recursos y gastos. Tenemos la regulación legal del crédito público, ya la estuvo él hablando el otro día. El sistema monetario, conjunto de normas relacionadas con la moneda, esa es la unidad de economía monetaria, donde también vamos a ver el Banco Central de la República Argentina, y vamos a ver algo que no está incorporado dentro del programa, pero que a mí me parece muy importante que lo sepan. Eso sí, si yo hubiera hecho el programa lo hubiera puesto. El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Porque desconocemos el Banco de Bancos. Es el primer banco de América Latina. Fue fundado en 1822. Después vamos a ver las distintas variantes. Cómo fue cambiando y qué es el BAPRO y las distintas estafas que se fueron produciendo dentro del BAPRO. Vamos a hablar de la gestión de Rucau, de Cafiero, de Duhalde, y vamos a hablar de la gestión de la gobernación de Scioli, algo vamos a hablar del actual gobernador, todo tiene que ver con el manejo del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Muy bien. Y finalmente tenemos el derecho tributario impositivo, que es precisamente de lo que trata esta unidad. Cuando le pongo la evolución histórica, lo que pretendo es que ustedes vean que desde la antigüedad, desde las primeras civilizaciones, el tributo fue la base del sostén económico de los pueblos. Por ejemplo, en Roma se destacaron los derechos de aduana y el cobro de tributos a los pueblos conquistados. La legitimidad del tributo no se discutía. Mire usted, vamos a ubicarnos en la Jerusalén o antes, en el pueblo hebreo de la época de Jesús, cuando Jesús lo sacó a los fariseos a los latigazos del templo. Y entonces le tiraron una cáscara de banana para ver qué decía. Entonces le dijeron, pero, a ver, Jesús, si realmente tú eres el Mesías y nos vienes a liberar, ¿por qué no nos liberas de los impuestos de que tenemos que pagarle al César? Y entonces Jesús dividió las aguas. Muy tranquilamente dijo, y lo dice la Biblia, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no me vengan a querer poner la cáscara de banana ni el palo en la rueda del carro, porque quedó bien aclarado. El impuesto es el impuesto, y eso era lo que le preocupaba a los romanos, que a los pueblos conquistados encima les ponía habitantes de esos pueblos para que cobraran. Evidentemente, incluso hasta el mismo Judas Iscariote, era un cobrador de impuestos. Entonces, no ponían a romanos para que cobraran los impuestos, eran del pueblo, eran habitantes, eran judíos que cobraban para los romanos. Y se llevaban su parte, obviamente, ¿no? O sea que tampoco lo hacían por amor al arte. Bien, pero mire qué particularidad. A los chicos de Historia del Derecho, que ustedes por supuesto no cursan, pues cursaron Historia Constitucional, la gran mayoría se escaparon de Furundarena, pero no se escapan ahora, porque no los agarré en su momento con la Constitución Nacional, pero los agarro ahora. Entonces, la Revolución Inglesa tiene su fundamento en una cuestión tributaria. Fíjese, en 1215, y por problemas con Francia, porque en realidad la corona era de Ricardo Corazón de León, hijo de Enrique II, dinastía de Plantagenet, descendientes de Guillermo I el Conquistador. Y entonces, aquí que Juan Sin Tierra, cuando Guillermo I el Conquistador llegó a Inglaterra y venció a Haroldo, que era el jefe anglosajón, entre los normandos, muy bien, la batalla de Hastings, empieza verdaderamente la historia de Gran Bretaña, y Normandía era un dominio también británico, o sea, el rey gobernaba Gran Bretaña y también gobernaba Normandía. Pero en la época de Juan Sin Tierra, y llamado así porque
su padre Enrique II lo desheredó, porque era muy bueno, evidentemente Ricardo, Corazón de León, era más honorable, hasta el punto que se fue a hacer la Tercera Cruzada. No lo voy a embarullar con todas estas cuestiones de historia que a mí me apasionan profundamente, pero lo que sí les quiero decir es que para sostener esa guerra con Francia, empezó a ponerle impuestos a los varones, a los nobles, a los propietarios de tierras. Y los propietarios de tierras se enojaron severamente y en 1215, en una localidad cercana a lo que es la ciudad de Windsor, le hicieron firmar ese documento. ¿Qué pasa la historia con un dicho que más o menos dice nullum tributum sine lege previa? O sea, no podía el rey disponer lo que se llamaba era una especie de tributo a la tierra, y ese tributo a la tierra no podía sancionarse si no lo resolvía primero el Consejo de Reinos. Cada uno de los ducados que había o condados tenía su representante y se formó el origen de lo que luego fue el Parlamento inglés. Entonces, antecedente de la Revolución Inglesa, una cuestión evidentemente impositiva. Vamos a la Revolución Francesa. 1789, explota la Revolución Francesa, pero ya venía mal la cosa, porque Luis XIV, el famoso Rey Sol, se mandó el fastuoso Palacio Versalles, y la plata la ponía toda la clase media, sobre todo todos los comerciantes, los que en ese momento ejercían la abogacía, los arquitectos o ingenieros, o sea, la clase media y los comerciantes. Bueno, luego a Luis XIV le sucedió su hijo Luis XV. Luis XV tenía un ministro que se llamaba Turgot, y le dijo: mire, su majestad, la finanza está muy mal, se viene todo a pique. Turgot le dijo: acá hay que hacer algo. Luis XV dijo: ¿y sabe lo que pasa? Después de mí el diluvio. Y le importó un mongo la vela, y le dejó un flor de muerto a Luis XVI, a su hijo, y entonces la revolución la explotó a Luis XVI. ¿Todo por qué? Por una cuestión puramente impositiva. O sea, que la toma de la Bastilla era algo, digamos así, fue una especie como de justificación o de excusa, porque había 5 presos detenidos, no era algo grave ni serio. La verdad era otra. La verdad era los tributos con los cuales se estaba aplastando a la clase media. Y la Revolución Norteamericana también. Aquellos jóvenes disfrazados de indios en el puerto de Boston, cuando en 1776 tiraron paquetes, bolsas de té, y la tiraron por la borda de un barco en Boston, y con esto comienza la Revolución Norteamericana. Lo hacen porque el impuesto, ya venían mal con la ley del azúcar, a esa ley se le sumó la ley del té y después la ley del papel sellado. O sea, todos los documentos públicos, todo lo que, si usted vendía una casa o compraba un terreno, tenía que utilizar una especie de formulario que tenía como un sello de agua. Bueno, había una persona que era el depositario del sello de agua. Ese sello era el impuesto de sello, antecedente del famoso impuesto de sellos que tenemos hoy. Usted hace un contrato de locación o va a hacer una escritura, ese impuesto de sello, entonces, todos son antecedentes en la Revolución Norteamericana. Y hasta la Revolución Hispanoamericana, fíjese, ahí le puse el agrietamiento. El régimen colonial hispano tiene su inicio también en la resistencia a la presión fiscal, y en igual sentido la Revolución en el Río de la Plata se interpreta bajo la óptica económica de la preponderancia que tuvo el puerto de Buenos Aires con su aduana y los consiguientes impuestos a la importación y exportación. Y usted muy bien recuerda que el artículo 4 de la Constitución Nacional le dice que el Tesoro Nacional está formado del producto de, y empieza, los derechos de importación y exportación. 43 años se desangró la Argentina entre federales y unitarios, unitarios y federales, el interior y Buenos Aires, todo por la cuestión de la aduana y el puerto. O sea que, fíjese, el impuesto de aduana, también origen de los... Si tuviéramos que hacer una interpretación bajo la óptica del materialismo dialéctico, que es la interpretación que se hace de que todo hecho histórico tiene un trasfondo económico,
y no tendremos ninguna duda que es así, en el cual yo no estoy de acuerdo con la interpretación exclusivamente del materialismo dialéctico de la historia, pero no cabe ninguna duda que Marx tuvo mucha razón cuando dijo que la historia era ni más ni menos que la lucha de clases, y la lucha de clases por el dominio económico. Bien, vamos al concepto de derecho tributario. Ahí tienen. El derecho tributario es la rama del derecho financiero que estudia el aspecto jurídico de la tributación. Lo estudia como actividad del Estado, en las relaciones del Estado con los particulares, porque va a ver que hay un sujeto activo que se llama Estado, que es el que cobra o percibe, y un sujeto pasivo, que es el contribuyente, que es el pobre Cristo que va y que paga todo lo que le pide el Estado. Cuando puede se escapa, pero el Estado se apología del delito porque le pone una moratoria, y entonces usted después de un cierto tiempo, 3, 4 años, se pone al día, pagó con impuestos, con intereses más reducidos. O sea, no sucede lo que sucede en los países desarrollados, donde el contribuyente tiene la gran satisfacción de pagar, porque sabe que eso le vuelve en servicio, le vuelve en salud, le vuelve en seguridad, le vuelve en justicia, le vuelve en una cantidad de cosas que funcionan. En cambio, en países subdesarrollados y puntualmente en nuestro país, esas cosas no funcionan, entonces uno no sabe dónde van los impuestos. Por eso, lamentablemente, no hay una verdadera cultura tributaria. Bueno, divisiones del derecho tributario. Tenemos un derecho tributario constitucional que estudia las normas fundamentales que disciplinan la potestad tributaria. Eso está en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Después tenemos un derecho tributario sustantivo o material que estudia las normas tributarias en general. O sea, entre el sujeto activo Estado y el sujeto pasivo contribuyente se genera una relación que es de orden jurídico-tributaria. Y esa relación jurídico-tributaria va a originar una obligación tributaria. Y luego va a surgir algo que se llama el hecho imponible. Porque usted puede tener un auto o puede no tenerlo. Y usted puede, no le preocupa si existe un impuesto a la patente, a un auto de alta gama. Si usted tiene un auto, tiene un Ford Ka, y yo lo respeto mucho porque, bueno, tiene lo que puede, o directamente no tiene auto. Y no le va a preocupar el impuesto inmobiliario si usted tiene un departamento que alquila. Entonces, el hecho imponible, vamos a ver más adelante, es el presupuesto fáctico de la obligación jurídico-tributaria. Puede haber un presupuesto legal, o sea, una ley que diga todo el propietario de un inmueble tiene que pagar el impuesto inmobiliario, pero tiene que haber un presupuesto fáctico o algo que constituya el hecho. Y el hecho es de que usted sea el propietario. Si usted no es el propietario, no lo va a pagar. Muy bien. Tenemos un derecho tributario administrativo formal, que estudia las normas que regulan la facultad de los organismos encargados de la actividad regulatoria. Las normas establecen los deberes de los sujetos pasivos y las normas que regulan el procedimiento administrativo del fisco en relación a dichos sujetos pasivos. Y así aparece este organismo que se llama Administración Federal de Ingresos Públicos, creado en el año 1997 durante el gobierno del innombrable riojano y que absorbió todos los organismos de recaudación. En ese caso, la Dirección General Impositiva, que era un organismo autónomo, y la Administración Nacional de Aduanas, que pasa a llamarse DGA, Dirección General de Aduanas. Y así, el administrador federal, que depende del Ministerio de Economía, se chupa toda la recaudación. Hemos tenido personajes siniestros dentro de la AFIP, y esos personajes siniestros son los que nos van dando el significado de lo que tiene la presión fiscal en la Argentina. Bueno, ahí vamos a ver la determinación de la obligación tributaria, los recursos, etc. Eso nos va a llevar a algo eminentemente jurídico y judicial o procesal, que va a ser el derecho tributario procesal y judicial, que vamos a estudiar, las normas que regulan la organización y competencia de los organismos judiciales que intervienen en la controversia entre el fisco y los sujetos pasivos, y los procesos judiciales que por motivo de tales controversias se originan. Y vamos a ver que existe un Tribunal Fiscal de la Nación,
los recursos que existen y las instancias judiciales, una vez que usted agotó la instancia administrativa, una vez que se peleó, se enojó con la AFIP, porque no le cobra lo que corresponde, o porque le cobró de más, o porque no le devolvió lo que le tenía que devolver, y usted inicia una acción de repetición. Entonces, atención, porque esto es una rama muy poco estudiada por los abogados, pero que más allá de que constituye una verdadera especialización, además a usted le va a dar un dinerillo importante, porque al fisco finalmente siempre se le gana, porque el fisco avanza pero no tiene la legalidad en sus actos, y como no la tiene, entonces el juez que tiene que resolver le va a terminar dando la razón y el fisco va a tener que pagar. Muy bien. Y el vencido paga honorarios, ¿cierto? ¿Cómo dice Sofía? Y el vencido paga honorarios. Exactamente. Por eso hay dinero, digamos. Así es. Y como el vencido es el fisco se pone, y usted cobra sus suculentos honorarios y lo deja muy contento a su cliente, al cliente del supermercado chino que usted defendió, o de los pocos polirrubros que van quedando, porque si esta pandemia sigue como estamos, no sé quiénes, vamos a ser Highlanders, sobrevivientes de un país en ruinas. Bien, y tenemos un derecho tributario penal que estudia las normas que regulan las infracciones y delitos tributarios, así como las sanciones y multas respectivas. Disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Tributario, Penal Tributario y Código Aduanero. Sobre todo, para los que ya rindieron Penal 2, todo esto son derivaciones del famoso 172 del Código Penal, que es el delito de estafa y otras defraudaciones. Entonces ya lo vamos a ver con tiempo y vamos a ver las particularidades que tiene. De todos modos, tampoco yo les voy a hacer un gran análisis. Vamos a ver tranquilamente los principales delitos que tiene la ley penal tributaria. Muy bien. ¿Por qué yo les decía que era interesante el tema de la autonomía del derecho financiero y el derecho tributario? Bien, porque decimos que hay autonomía cuando una rama del derecho tiene principios generales propios y es de dos tipos, puede ser didáctica o científica. O sea, didáctica se separa un aspecto de dicha rama para estudiarla y enseñarla. Y ya sobre científica de tres tipos. Didáctica, por ejemplo, sería, yo me acuerdo cuando me tocó estudiar Derecho Marítimo, Aeronáutico y Espacial. Todavía quiero saber para qué tuve que estudiar Derecho Espacial. Y Derecho Aeronáutico. Mire, si hay 1 o 2 estudios jurídicos en Buenos Aires que se ocupan de defender a las aerolíneas nacionales e internacionales, demasiado. Entonces, no son derechos con autonomía. El derecho marítimo sí, porque ya es mucho más difundida la cuestión de la pesca y de las cuestiones que puede haber vinculados al tema marítimo. Bueno, diríamos que lo mismo cuando me tocó estudiar Derecho de los Recursos Naturales y Derecho Minero. Derecho Minero, a ver, acá, en la provincia de Buenos Aires. Estudié Derecho Minero en Salta, en Jujuy. Especializa abogados en Catamarca, ahí en Macanudo, excelente. Acá, por eso, autonomía didáctica. En cambio, la científica de tres tipos. Tiene una autonomía teleológica, cuando la rama de derecho tiene fines propios, orgánica, tiene objeto propio, y dogmática, tiene conceptos propios. Y entonces acá se empezaron a pelear los administrativistas contra los civilistas y la posición de los llamados restringidos. Bien, los autonomistas, con Sanovini y Pérez de Ayala a la cabeza, dijeron, no señor, el derecho financiero y tributario no tienen autonomía, porque dependen del derecho administrativo. ¿Y por qué dependen del derecho? Porque la actividad estatal para obtener medios económicos y cumplir sus fines es una función administrativa. Entonces, no me vengan con la autonomía del derecho tributario y del derecho financiero. Bueno, los civilistas dijeron, no, momentito, ni los administrativistas, ni los financistas, ni los tributaristas, porque acá, si dejamos que estos avancen, vamos a crear un poder fiscal discrecional que va a dejar librado a los particulares desconocer derechos individuales que reconoce el derecho común. Y esos derechos individuales que reconoce el derecho común es
la vigencia irrestricta del derecho de propiedad. Entonces, no me vengan a querer avanzar sobre la propiedad, porque la propiedad es inviolable. Bueno. Y luego aparece una posición restringida. ¿Qué diferencia el derecho financiero del derecho tributario? Esta lo sostiene Dino Harach y Horacio García Belsunce. Y dicen que el derecho financiero no tiene autonomía científica, solo tiene autonomía didáctica. ¿Por qué no tiene institutos propios? Se nota de otra rama del derecho. En cambio dicen el derecho tributario tiene autonomía científica porque en primer lugar el tributo no está legislado en ninguna otra rama del derecho, solo en el derecho tributario. Y en segundo lugar tiene como fundamento el poder de imposición. Este poder de imposición es muy fuerte, es muy importante, porque Furundarena suele preguntar en los exámenes ¿qué disposición de la Constitución legitima el poder de imposición del Estado? Entonces los alumnos se quedan pensando y se agarran la cabeza y dicen, ¿dónde habrá dicho o dirá la Constitución? Y no tiene que ir a muchos lados. Son dos artículos, el 4º y el 17. El 4º, cuando empieza que el Tesoro Nacional está formado por el Producto de Derecho de Importación y Exportación y las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso, poder de imposición. Y el artículo 17 dice, solo el Congreso impone las contribuciones a las que se refiere el artículo 4. Usted tiene ahí el poder de imposición del Estado. Bien. Entonces, los financistas no tienen autonomía científica y los tributaristas dicen sí. Pero hay una última posición, por eso la pongo como cuarta, que hablan de la autonomía plena y dicen que el derecho financiero y el derecho tributario tienen plena autonomía. Esto lo dice Giuliani Fonrush y Sainz de Bujanda, porque dice que tiene instituto de naturaleza jurídica propia, porque no tiene nada que ver con los conceptos de derecho civil ni del derecho administrativo, porque tiene métodos propios de interpretación y porque la actividad es reglada por el principio de legalidad, no de discrecionalidad. Bueno, yo le digo a los financistas y a los tributaristas que eso es en los papeles, porque la verdad que en la realidad al Estado hay que frenarlo, porque la presión fiscal nos sacan por todos lados. Yo le digo que de su actividad laboral, las 2/3 partes se las lleva el Estado. Porque cuando no lo agarran por el lado de ganancia, lo agarran por el lado de los bienes personales. Y si no lo agarran por ahí, lo van a agarrar por el día a día, por la factura de la luz. 21% de IVA. Lo van a agarrar por el impuesto interno. En Furundarena, que cuando termina la noche y le gusta cenar con una copita de vino, y entonces se abre un Cabernet Sauvignon tranquilo, el 50% de esa copita de vino es impuesto. Y, Sofía, ¿usted fuma? No fuma, bien, Sofía no fuma. Bueno, pero alguno de los que está acá seguramente se querrá prender un puchito muy tranquilamente y entonces se va a relajar de la actividad del día. Bueno, ya trabajé, ya lo escuché a Furundarena, ya me amargó el postre, pero bueno, voy a tratar de fumarme un puchito. Y la verdad es que quien se lo fuma a usted es el Estado, porque el 50% de ese paquete de cigarrillos que usted compró es impuesto. Entonces, se hace realidad lo que decía John Maynard Keynes en su teoría general, que la forma más perversa de financiar el déficit fiscal es gravando con impuestos el consumo. Entonces, lo primero que hay que hacer es desgravar el consumo para que la gente pueda consumir más. Pero como por el otro lado hay tanta evasión fiscal, de ganancias, de bienes personales, de una cosa, de la otra, la declaración jurada del IVA bien dibujada, ¿por qué? Porque yo vendí poco, y no me venga a decir este año porque este año no se vendió nada, pero mire el crédito fiscal que tengo, porque fíjese que yo tengo boletita de todo lo que compré. Entonces, en síntesis, lamentablemente, por más que los financistas y tributaristas sostengan que la actividad está arreglada por el principio de legalidad y no discrecionalidad, y bueno, es discutible.
Lo respeto mucho al doctor Manuel de Juano, a quien conocí personalmente y traté mucho e hice cursos con él. Dice que el derecho tributario es autónomo porque la riqueza, que es un patrimonio particular, se desplaza al fisco por el poder de imposición. Claro, eso es cierto, ¿eh? Es innegable. ¿Por qué es importante? Perdón, profe, una pregunta. Bien, ¿quién me está haciendo la pregunta? A Yeren. A Yelen. A ver, no la veo a Yelen. Bueno, pero Acá. pregunté. Bueno, ahí más arriba, donde estaba hablando de la postura de Belsunce, dice que ellos sostienen que, y lo que sostiene, no me queda claro por ahí la redacción, o si se me borró algo, ¿qué sostienen? ¿Que el derecho financiero no tiene autonomía científica y que el derecho tributario tiene autonomía científica, o eso era de otros? No, ahí le puse bien claramente que tanto Dino Jara como García Belsunce son verdaderos tributaristas y niegan la autonomía del derecho financiero. Ah, bien, son verdaderos tributarios. Eso no me había quedado claro. No, por eso le digo, y afirman que, dos puntos, derecho financiero y derecho tributario. Está clarísimo. Perfecto. Pero sí, yo lo leí mal. Si hay alguna duda, me paran y volvemos. Por eso Gracias. yo les digo una materia para cursarla. Los que se presentan a rendir libre, se imagina que tienen que saber una cantidad de cosas. El programa es muy extenso. Lo que pasa es que existía lo que existe ahora. Cuando yo cursé la facultad y cuando concursé en su momento para ser docente de Derecho Tributario y Financiero, economía era una materia y derecho financiero y tributario era otra. Después sacaron financiero y tributario, mezclaron economía y finanzas, todo junto, hicieron esta melange y bueno, y ahí está. Entonces le da un programa que tiene una cantidad de temas, pero que por respeto y lógica a la función docente, yo lo tengo que dar. Por eso le digo, pregúntenme todo lo que ustedes quieran y consideren, y por eso leerme los cuadros. Yo le pido nada más que los esquemas gráficos. Y lo que da Leandro, por supuesto, que él siempre hace aportes importantísimos. Bueno, estábamos entonces con la miércoles. Todo esto me mandó Frundarena. Y bueno, es hora de que empecemos a pensar que también tenemos una constitución de la provincia de Buenos Aires. O sea, nos tenemos que aceptar que existe una constitución provincial, porque tenemos una constitución nacional, pero tenemos una constitución provincial. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones y así, bueno, el cuarto ya sabemos a qué se refiere, la formación del Tesoro Nacional. El 9 sabemos que estamos hablando de la Constitución Nacional, el 9 que las aduanas son nacionales. 10, 11 y 12 no me preocupan tanto porque se refiere a libertad de tránsito. El 16 es importante en la partecita que dice que la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Pero si comparamos el 16 con el cuarto, vemos que el cuarto es más específico, porque como yo les dije antes, dice que forman parte del Tesoro Nacional las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. O sea, equitativa y proporcionalmente. No es que pagamos todos los mismos impuestos, no va a pagar lo mismo el que tiene un chalecito en el Martillo que el que no sé cómo hizo, pero llegó a tener un departamentito en las torres de César Pelli enfrente a Playa Grande. ¿Eso sería el hecho imponible, profe? Eso sería el hecho imponible, exactamente. Hay una diferencia de alguna moneda de diferencia hay, ¿no? Como para que el que pudo llegar a tener eso y que pague lo que corresponde. Y el otro, Cristo, que apenas puede hacer malabarismo para vivir y bueno, pague lo que tenga que pagar. Yo vivo en Constitución, en la zona que está cercana a Calazán, pagamos por zona residencial y seguimos teniendo calles de tierra. Lo cual sigue Adhiero a la moción. Estos días que llovió afuera, un horror. Yo también vivo en el barrio. Bueno, ¿se da cuenta? Y pagamos como zona recontra residencial. Y como no se puede, entonces no es razonable.
el sistema recaudatorio. No se puede sostener el déficit, no se puede sostener el fisco con los impuestos que se le saca a la gente, que no es en forma equitativa. Usted me dice, bueno, vivo en Parque Luro, tengo todo asfalto, macanudo, pero en Constitución estamos pagando casi los mismos que están pagando en esos barrios. Pongamos las cosas en su lugar. Bien. Sí, uno lo puede entender cuando es un barrio nuevo, que bueno, decís de a poco lo irán, qué sé yo, dando todos los servicios correspondientes, pero este barrio tiene muchísimos años ya. Muchos gobiernos pasan y no solucionan nada. Nada, exactamente. Bien, el 17 es el eje del sistema del derecho del particular. Fíjese que en el 2001, y a veces me pongo a pensar, ay Dios, ¿cómo viene la cosa? ¿Será hiperinflación o será una crisis similar a la del 2001? La verdad es que cuidado con sus ahorros, cuidado con la plata que tienen los bancos, sean cuidadosos con los gastos de tarjeta, atención, porque nadie sabe nada y nadie tiene la lámpara de Aladino, eso pertenece a las Mil y una Noches, o a la película de Walt Disney. Pero acá la realidad es que el artículo 17 en su momento dio lugar a la posibilidad de los recursos de amparo para que la gente pudiera sacar la plata con la que se quería quedar los bancos. Entonces el 17 es muy importante. El 19, vamos a la segunda parte. Nadie, ningún habitante de la nación argentina está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. El 20 hace extensivo a todos los habitantes de la nación los mismos derechos que tienen los particulares. Entonces así, por eso le digo, yo no le voy a preguntar, ya le digo qué artículos son importantes y en qué artículos voy a poner el acento. Bien, entonces, eso de que los extranjeros gozan el territorio nacional de los mismos derechos que los nacionales está en el 20. Bien. Bueno, obviamente, el 25 aumentará la inmigración europea, pero lo importante es esto, que no se puede gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de extranjeros que tengan por objeto labrar la tierra. Por eso es importante el 25. Y el 20, ¿por qué es importante? Porque dice que no están obligados los extranjeros a... no, por acá donde dice que no pueden pagar contribuciones forzosas extraordinarias. O sea que fíjese, si se dispone una contribución forzosa extraordinaria para pagar determinada situación en el país, los extranjeros no tienen la obligación de pagarla y tienen ese derecho constitucional. Bien. Seguimos con el 42. Bueno, ahí tiene, 42, ya lo hemos visto, volvemos otra vez a hablar de la importancia que tiene como derecho financiero y tributario la relación de consumo. El usuario de bienes y servicios. El 52 es por la Cámara Baja, por diputados, por donde entra el proyecto de ley. Aclaro que estamos hablando de la fuente del derecho financiero. Por eso, cuando me dicen, pero ya lo vimos, sí, bueno, pero vimos derecho presupuestario. Pero en el 75, inciso 1, se refiere a los derechos de importación y exportación. El 2 se va a referir a las contribuciones que indirecta y directamente o facultades concurrentes se aplican con las provincias. El 3 es impecable, porque el 3 se refiere a la coparticipación federal, que la vamos también a ver, es importante. Después tenemos artículos de disposiciones o de unidades que vamos a ver tranquilamente, como por ejemplo, ahí tenemos
dentro de el 75, el cuarto, que lo vieron con Leandro, contraer empréstitos sobre crédito de la nación. Después tenemos el 8, fijar anualmente, conforme a la disposición anual, el presupuesto de gasto y cálculo de recursos. Bien, el 85, que se refiere a la Auditoría General de la Nación. El 99, inciso 3, que realmente es una de las cosas que más me irrita, de la reforma del 94, porque dio jerarquía constitucional a los DNU, con una diferencia muy grande, que expresamente el DNU, ya lo hemos visto, y seguramente también lo habrán visto con Leandro, y vamos a volver a leerlo porque me molesta, me pone muy mal, porque el inciso tercero dice que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Y acto seguido dice, solamente cuando las circunstancias excepcionales sean imposibles seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Pero no lo puede hacer en materia tributaria. No se puede legislar, no se puede llevar adelante un país, no puede el Poder Ejecutivo gobernar con DNU, y mucho menos puede imponer contribuciones o puede imponer impuestos, porque es la Constitución Nacional la que expresamente lo prohíbe. Bien. ¿Qué otros artículos tenemos ahí? Bueno, el inciso 10, donde supervisa el tema del presupuesto, el 100, el que se refiere a las funciones de jefe de gabinete, y 121 y 126, que se refiere a los gobiernos de provincia. Bueno, son las 8, creo que tenemos hasta las 8:10, así que vamos a aprovechar para ver algunos artículos de la Constitución provincial, porque no... ¿Y sabe cuál es el problema? Que esta Constitución provincial, los estudiantes de Derecho la estudian en una materia que se llama publiquito, y eso de publiquito a mí me pone muy mal, porque es Derecho Público, Provincial y Municipal. Y mi hermano, que